El doctor Andrés caminaba con su grupo de residentes detrás, como todas las mañanas. Eran 7 en total, todos con sus batas blancas inmaculadas y carpetas en mano. El round comenzaba siempre igual. Habitación por habitación, caso por caso, voz firme, decisiones rápidas. Ese era su territorio, su forma de mantener el control en medio del caos diario. Los pasos de Andrés resonaban con seguridad en el piso de linóleo. Cada residente sabía exactamente dónde pararse, cuándo hablar, cuándo callar. Era una coreografía perfectamente ensayada después de años de práctica. Una danza profesional que se repetía cada mañana sin fallas. Pero esa mañana, frente a la habitación 204, algo cambió. Andrés estaba explicando el caso de un paciente que había ingresado la noche anterior. Hablaba con seguridad, como siempre. Sus palabras fluían con la facilidad de alguien que ha dado la misma explicación cientos de veces. Los residentes tomaban notas en sus libretas, asintiendo en los momentos apropiados. Todo parecía normal. El ritual continuaba sin alteraciones, hasta que Clara, la enfermera del turno, se adelantó 2 pasos. «Doctor Andrés». La voz era clara, firme, no alta, pero tampoco baja. Tenía ese tono que hace que todo el mundo se detenga. Todos se giraron. El doctor levantó la vista, sorprendido. Los residentes se miraron entre sí con expresiones que mezclaban curiosidad e incomodidad. Nadie interrumpía un round, nunca. Era una regla no escrita, pero absoluta. ¿Sí?, respondió él, con una media sonrisa que intentaba ser paciente pero que dejaba ver incomodidad. Sus cejas se arquearon ligeramente, esperando que fuera algo urgente que justificara la interrupción. Clara no retrocedió. Sostuvo la mirada sin parpadear. Había algo en sus ojos que no era desafío, pero tampoco sumisión. Era algo distinto, algo que nadie había visto antes en ella. Una determinación tranquila pero inquebrantable. El paciente de la 204 no ha orinado en 8 horas. Ya revisé 2 veces. Revisé el catéter, revisé la hidratación. Todo está en orden técnicamente. Pero creo que hay algo que deberíamos ver antes de seguir. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez era diferente. Este silencio tenía peso, tenía consecuencias. Era el tipo de silencio que se graba en la memoria de todos los presentes. Andrés miró a Clara como si acabara de verla por primera vez. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, no con desdén, sino con una especie de sorpresa genuina. Los residentes bajaron la vista, incómodos, algunos fingiendo revisar sus notas. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué decir, porque lo que acababa de pasar no era solo una interrupción. Era algo más. Era el quiebre de un orden establecido. Clara había roto una regla no escrita. Y todos lo sabían. Podía sentirse en el aire, en la forma en que los hombros de los residentes se tensaron, en la forma en que una enfermera que pasaba por el pasillo aminoró el paso para observar. Si estas historias te resultan familiares, suscríbete al canal. Andrés respiró hondo. Su pecho se expandió lentamente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Miró hacia la puerta de la habitación, luego de vuelta a Clara. Su expresión era difícil de leer. ¿Molestia? ¿Sorpresa? ¿Respeto? Quizás todo al mismo tiempo. Las emociones pasaban por su rostro como nubes en un día ventoso. «Está bien», dijo finalmente, con voz más baja de lo habitual, casi un susurro que solo los más cercanos pudieron escuchar claramente. «Veamos». Y entonces entró a la habitación, Clara detrás. Los residentes se quedaron afuera, aún procesando lo que acababan de presenciar. Se miraban entre sí con ojos grandes, algunos con las bocas ligeramente abiertas. Era como si acabaran de ver algo que desafiaba las leyes de la física hospitalaria. Lo que pasó después en esa habitación no fue solo una revisión médica. Fue el inicio de algo que nadie esperaba, algo que cambiaría el turno, que cambiaría la forma en que todos se miraban y que, sobre todo, cambiaría a 2 personas que hasta ese momento habían jugado roles muy claros, muy definidos,
muy cómodos, porque a veces, en un hospital, lo que parece una simple interrupción es en realidad el momento en que alguien decide dejar de ser invisible. Es el momento en que una voz silenciada durante meses o años finalmente encuentra su fuerza, y cuando eso pasa, cuando alguien se atreve a romper el silencio, nada vuelve a ser igual. Las paredes del hospital siguen siendo las mismas. Los procedimientos siguen siendo los mismos. Pero algo fundamental cambia, algo que no se puede medir con estetoscopios o análisis de sangre. La luz del pasillo parecía más brillante de repente. O quizás era solo la sensación de que algo importante acababa de suceder, algo que todos recordarían. Andrés llevaba 12 años en ese hospital, 12 años de guardias interminables, de decisiones difíciles tomadas en fracciones de segundo, de casos complicados que lo mantenían despierto por las noches, 12 años de ver vidas salvadas y vidas perdidas, 12 años de construir una reputación sólida, piedra por piedra. Era respetado, no porque fuera el más carismático del equipo, ni porque tuviera el mejor sentido del humor en la sala de médicos. Era respetado porque era bueno, muy bueno. Sabía cuándo actuar rápido y cuándo esperar. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio. Y sobre todo, sabía cómo mantener el orden en un lugar donde el caos era la norma, donde cada día traía sorpresas que podían ir desde lo mundano hasta lo catastrófico. Los rounds eran su ritual sagrado. Cada mañana, el mismo recorrido, mismo ritmo, misma voz. Era su forma de mantener el control en un lugar donde todo cambiaba cada segundo. Los rounds le daban estructura a un trabajo que por naturaleza era impredecible. Los residentes lo sabían. Las enfermeras lo sabían. El personal de limpieza lo sabía. Y todos respetaban ese espacio. Era como una misa laica, un momento de orden en medio del desorden. Andrés había aprendido este estilo de su mentor, el doctor Ramírez, quien se había jubilado 3 años atrás. Ramírez era de la vieja escuela, de los que creían que la medicina era una ciencia exacta y que la jerarquía existía por buenas razones. Y Andrés había absorbido esas lecciones como una esponja. Clara, en cambio, llevaba apenas 3 meses en el turno de mañana. Había llegado del turno de noche buscando algo más estable, más predecible, menos solitario. El turno de noche tenía su propio ritmo, su propia cultura. Era silencioso, íntimo, intenso de maneras diferentes. Pero también veías a los mismos pacientes dormir, despertarse con dolor, volver a dormir. Veías la ciudad a través de las ventanas del hospital, las luces que se apagaban una por una, hasta que solo quedaba el resplandor de las farolas. Clara había pensado que el turno de mañana sería mejor. Más vida, más movimiento, más conexión con otros profesionales. Y en cierto modo, lo era. Pero también descubrió que venía con sus propias reglas, sus propias jerarquías, sus propias dinámicas de poder que no siempre eran evidentes a primera vista. Era una enfermera competente, más que competente, en realidad. Silenciosa, pero atenta. El tipo de persona que pasa desapercibida hasta que realmente la necesitas. Era el tipo de persona que recordaba los nombres de todos los pacientes, no solo sus números de habitación, que sabía quién prefería las ventanas abiertas y quién las cerraba, que notaba cuando un familiar estaba especialmente preocupado y necesitaba unas palabras tranquilizadoras. No era de las que hablaban mucho, no era de las que hacían ruido o llamaban la atención. No participaba en los chismes de la sala de enfermeras, ni en las quejas sobre los médicos difíciles. Simplemente hacía su trabajo. Tomaba signos vitales con precisión meticulosa. Administraba medicación exactamente a tiempo. Monitoreaba pacientes con una atención que rayaba en lo obsesivo. ¿Lo hacía bien? Muy bien. Pero nadie realmente la notaba. Era como un mueble confiable,
siempre ahí cuando se necesitaba, pero invisible el resto del tiempo. Y ella estaba bien con eso, o al menos eso creía, o al menos eso se decía a sí misma cada mañana cuando se ponía el uniforme. El hospital era grande, 6 pisos, 3 salas, cientos de personas moviéndose al mismo tiempo en una coreografía compleja y caótica. Médicos, enfermeras, camilleros, técnicos de laboratorio, trabajadores sociales, fisioterapeutas, personal de limpieza, administrativos, cada uno con su rol, cada uno con su lugar, cada uno con su uniforme que indicaba exactamente dónde encajaba en la jerarquía invisible pero omnipresente. Y había una jerarquía invisible pero clara como el cristal. Los médicos tomaban las decisiones, las enfermeras las ejecutaban, los camilleros movían a los pacientes, el personal de limpieza mantenía todo estéril. Así funcionaba todo. Así había funcionado siempre. Y la mayoría de la gente no cuestionaba el sistema porque el sistema funcionaba. La mayoría del tiempo, al menos. Andrés nunca había sido irrespetuoso con las enfermeras. De hecho, muchas lo apreciaban genuinamente. Escuchaba cuando le decían algo importante. Agradecía cuando hacían bien su trabajo. Recordaba cumpleaños y preguntaba por familias, pero había una línea invisible pero real. Una línea que separaba quién tomaba las decisiones y quién las seguía. Nadie cruzaba esa línea, especialmente durante los rounds. Clara lo había visto trabajar desde su primer día. Lo había observado tomar decisiones rápidas con confianza envidiable, hablar con seguridad que tranquilizaba a pacientes nerviosos, manejar crisis con una calma que inspiraba confianza en todo el equipo, y lo respetaba. De verdad, lo respetaba. Admiraba su competencia, su dedicación, su capacidad para mantener la calma cuando todo a su alrededor era pánico. Pero algo en ella había comenzado a cambiar. Era un cambio lento, casi imperceptible al principio, como una semilla que germina bajo tierra antes de que nadie pueda ver el brote. Quizás fueron las noches en vela repasando casos en su mente, preguntándose si podría haber dicho algo, hecho algo diferente. Quizás fueron las veces que notó algo, pero no dijo nada, porque no era el momento, porque el doctor estaba ocupado, porque no quería interrumpir. Quizás fue simplemente el cansancio acumulado de sentirse como una pieza más del engranaje, una pieza intercambiable. Una pieza que podía ser reemplazada sin que nadie notara realmente la diferencia. Pero esa mañana, frente a la habitación 204, algo dentro de Clara se rompió. O mejor dicho, se liberó, como un resorte que había estado comprimido durante demasiado tiempo y finalmente encontró espacio para expandirse. No fue planeado. No fue una decisión consciente tomada la noche anterior. No hubo un momento de reflexión profunda donde pesara pros y contras. Fue instinto, fue la certeza visceral de que algo no estaba bien y que si no lo decía ahora, en este preciso momento, quizás sería demasiado tarde. Y entonces tendría que vivir con esa culpa. Y entonces habló. Y el mundo cambió. Las últimas semanas habían sido intensas. Más que intensas, habían sido agotadoras. El hospital estaba lleno. Más lleno de lo normal, y lo normal ya era bastante lleno. Pacientes complicados que requerían atención constante, turnos extendidos que se convertían en dobles turnos, poco personal, porque algunos estaban de vacaciones y otros estaban enfermos. Ese tipo de presión que se acumula silenciosamente, día tras día, hasta que de repente todo se siente de pesado, demasiado difícil, demasiado agobiante. Clara lo sentía en sus huesos, en la forma en que le dolían los pies al final del turno, en la tensión constante en sus hombros. Lo veía en los rostros de sus colegas, en las ojeras que el maquillaje ya no podía disimular. Lo escuchaba en el tono de voz de los médicos, un poco más cortante, un poco más impaciente. Todos estaban al límite, todos funcionaban en piloto automático, moviéndose por inercia más que por energía real.
La sala de enfermeras, que normalmente tenía al menos algunas risas durante el día, ahora estaba mayormente en silencio. La gente entraba, hacía lo que tenía que hacer y salía. Las conversaciones eran funcionales, transaccionales. ¿Quién tiene las llaves del armario de medicamentos? ¿Alguien revisó al paciente de la 305? ¿Quién cubre el break de las 3? Andrés también lo sentía, aunque no lo demostrara. Cada mañana llegaba con la misma cara de siempre, mismo café en la misma taza térmica azul que había comprado hace años, misma bata blanca perfectamente planchada que su esposa dejaba lista la noche anterior, misma rutina matinal que lo ayudaba a mantener la sensación de control. Pero Clara había empezado a notar pequeñas cosas, pequeñas grietas en la fachada de profesionalismo impecable, la forma en que se frotaba los ojos cuando creía que nadie miraba, presionando con los dedos como si pudiera borrar el cansancio. La pausa de medio segundo antes de responder a preguntas, como si su cerebro necesitara ese tiempo extra para procesar. El suspiro casi imperceptible al final de cada round, cuando pensaba que todos ya se habían dispersado. El hospital no perdonaba. No había espacio para la debilidad, ni tiempo para dudar. Los pacientes seguían llegando sin importar cuán cansado estuvieras. Las emergencias no esperaban a que recuperaras energía, y Andrés lo sabía mejor que nadie. Había construido toda su carrera sobre la capacidad de seguir adelante sin importar qué. El caso del paciente en la habitación 204 no era particularmente grave al principio. De hecho, parecía bastante rutinario. Había ingresado la noche anterior con dolor abdominal. Nada alarmante según la evaluación inicial del médico de guardia. Los análisis de sangre mostraban valores dentro de lo esperado, quizás ligeramente elevados en algunos marcadores, pero nada que gritara urgencia. El plan era simple: observación y reevaluación en la mañana. El tipo de plan que se hace docenas de veces cada semana. Pero Clara había estado pendiente durante toda la noche, no porque le hubieran asignado específicamente ese paciente, sino porque algo en él había captado su atención. Algo que no podía explicar racionalmente, pero que sentía en su instinto. Había revisado al paciente cada 2 horas, más frecuentemente de lo que el protocolo requería, y había notado algo, algo que los números no mostraban, pero que sus ojos sí veían. El paciente estaba tranquilo, no se quejaba. De hecho, era demasiado tranquilo para alguien que había ingresado con dolor. No pedía analgésicos adicionales. No se movía inquieto en la cama. Simplemente yacía ahí, con los ojos medio cerrados, respondiendo preguntas con monosílabos. Pero sus ojos tenían una expresión diferente. Una especie de vacío que Clara no podía nombrar, pero que reconocía. Y su piel se sentía más fría cuando le tomaba el pulso, a pesar de que la temperatura registrada era normal. Y había algo en su respiración, un ritmo ligeramente irregular que las máquinas no captaban, pero que los oídos entrenados sí notaban. Pequeños detalles, el tipo de cosas que no aparecen en los análisis de laboratorio, el tipo de cosas que no se enseñan en los libros de texto, el tipo de cosas que solo notas cuando realmente prestas atención, cuando ves al paciente como una persona completa y no como un conjunto de síntomas y números. Y Clara prestaba atención. Siempre lo había hecho. Era su superpoder silencioso, su contribución invisible al funcionamiento del hospital. A las 6 de la mañana, cuando revisó la bolsa de orina durante su rutina, estaba casi vacía, apenas unas gotas amarillas oscuras en el fondo. Anotó mentalmente el dato, pero no se alarmó todavía. A veces los pacientes simplemente no producen mucha orina durante la noche. A las 8, cuando volvió a revisar, la bolsa seguía igual, exactamente igual. Ni una gota más. Ahora sí empezó a preocuparse. Revisó el catéter para asegurarse de que no estuviera obstruido. Estaba perfectamente colocado. Revisó la hidratación intravenosa. Funcionaba normalmente. Todo estaba técnicamente correcto. Para las 10,
cuando comenzó el round de Andrés. Habían pasado ya 8 horas sin cambio significativo. 8 horas sin que los riñones del paciente produjeran la cantidad de orina que deberían. Y Clara sabía lo que eso podía significar. No necesitaba ser médico para entenderlo. No necesitaba un doctorado para saber que los riñones son vitales y que cuando dejan de funcionar correctamente, el tiempo es crítico. Lo había visto antes en el turno de noche. Lo había estudiado en sus cursos de enfermería y sabía que si esperaban demasiado, si dejaban pasar demasiadas horas más, las cosas podían complicarse rápidamente. El daño renal podía volverse permanente. Las toxinas podían acumularse en la sangre. El paciente podía deteriorarse de forma súbita, pero también sabía que interrumpir un round era cruzar una línea, que todos la mirarían, que Andrés podría molestarse, podría sentir que estaba cuestionando su autoridad frente a los residentes, que quizás estaba exagerando, que quizás no era nada, y quedaría como la enfermera paranoica que interrumpió por una falsa alarma. Durante 5 minutos eternos, mientras escuchaba a Andrés hablar con los residentes sobre otros casos, Clara luchó consigo misma. Era una batalla interna que se libraba en completo silencio mientras su cara permanecía neutral. Una parte de ella decía, «Espera a que termine. Díselo después en privado. No hagas una escena». Otra parte decía, «Si es algo serio, cada minuto cuenta». Las consecuencias de esperar podrían ser irreversibles. Su corazón latía más rápido. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta del paciente. Respiró hondo 3 veces, tratando de calmar los nervios. Y entonces tomó la decisión. No fue valentía. No fue rebeldía. No fue un deseo de demostrar algo o de desafiar a Andrés. Fue simplemente la certeza de que hacer lo correcto era más importante que seguir el protocolo social, que la vida del paciente era más importante que su propia comodidad o reputación. Así que dio 2 pasos adelante y habló. Dentro de la habitación 204, el aire era diferente, más denso, más cargado, como si las moléculas mismas supieran que algo importante estaba sucediendo. Andrés revisó al paciente en silencio, con movimientos deliberados y profesionales. Clara estaba a su lado, sosteniendo la carpeta médica con ambas manos, su postura perfectamente recta, a pesar de los nervios que sentía por dentro. Los residentes se quedaron afuera inicialmente, mirando a través del vidrio con expresiones de curiosidad mezclada con incomodidad. Algunos intentaban disimular, revisando sus teléfonos o sus notas, pero todos estaban pendientes de lo que pasaba adentro. El paciente estaba despierto pero callado, con esa quietud que viene del malestar prolongado. Andrés le hizo algunas preguntas con su voz profesional habitual. ¿Cómo se siente? ¿El dolor ha cambiado? ¿Ha notado algo diferente? El paciente respondía con frases cortas, su voz un poco ronca por la deshidratación. Andrés presionó suavemente su abdomen con las manos, palpando cuidadosamente cada cuadrante. El paciente hizo una mueca leve, pero no se quejó. Andrés revisó los signos vitales en el monitor, sus ojos escaneando los números con la experiencia de años de práctica. Y entonces se detuvo. Algo en su lenguaje corporal cambió. Fue sutil, apenas perceptible, pero Clara lo notó. La forma en que sus hombros se tensaron ligeramente. La forma en que sus cejas se fruncieron casi imperceptiblemente. La forma en que su mandíbula se apretó. Miró a Clara. Luego de vuelta al paciente. Luego, otra vez a Clara. Sus ojos hacían preguntas silenciosas que ella respondía con su mirada firme. ¿Cuánto tiempo dijiste?, preguntó, su voz más seria ahora, desprovista de la incomodidad inicial. 8 horas, doctor. La última vez que produjo orina significativa fue a las 2 de la madrugada, respondió ella, sin titubear, su voz clara y profesional. Andrés asintió lentamente, procesando la información. Tomó el estetoscopio que colgaba de su cuello y escuchó el abdomen del paciente, moviendo el diafragma metódicamente de un lado a otro. Luego escuchó el corazón, los pulmones. Presionó otra vez el abdomen,
esta vez con más cuidado, en puntos específicos. Su expresión cambió gradualmente de escéptica a preocupada. Apenas, pero cambió. Pídele a Luis que traiga el ecógrafo portátil. Ahora, dijo con un tono que no admitía demora. Clara salió de la habitación y dio la orden. Luis, uno de los técnicos más rápidos, asintió y se fue casi corriendo. Los residentes la miraron con curiosidad renovada, algunos con respeto emergente en sus ojos. Ella no dijo nada, solo esperó, su corazón aún latiendo rápido, pero con una sensación nueva, la validación de que su instinto había sido correcto. 5 minutos después, Luis llegó empujando el ecógrafo portátil. Andrés aplicó el gel en el abdomen del paciente y comenzó el ultrasonido, moviendo la sonda con movimientos expertos. Los residentes se agolparon en la puerta, tratando de ver la pantalla. La imagen en blanco y negro mostraba órganos internos, estructuras que Clara reconocía vagamente de sus clases, pero que Andrés leía como si fueran su idioma nativo. Y entonces lo vio. Clara no necesitaba ser experta para notar que algo en la imagen no se veía normal. Los riñones aparecían más oscuros, más grandes de lo que deberían. Hidronefrosis bilateral, murmuró Andrés, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Obstrucción. Los riñones están completamente dilatados. Clara no necesitaba que le explicaran los detalles técnicos. Sabía lo que eso significaba. El paciente tenía ambos riñones inflamados porque algo estaba bloqueando el flujo de orina. Podía ser una piedra, un coágulo, un tumor o cualquier otra cosa, pero el resultado era el mismo. Los riñones no podían drenar. La presión aumentaba. Si no lo resolvían pronto, podía haber daño permanente o incluso falla renal completa. Andrés se giró hacia los residentes que ahora estaban dentro de la habitación, apretujados pero atentos. Este paciente necesita cateterización urgente y evaluación urológica inmediata. Contacten al doctor Morales de Urología. Díganle que es urgente, no electivo. Necesito que venga ahora, no en 1 hora. Preparen también laboratorios de función renal completos y comenzamos cristaloides para mantener hidratación mientras esperamos. Ordenó con voz firme y clara. Todos se movieron rápido. En 10 minutos, el paciente estaba siendo preparado para el procedimiento. En 20, el urólogo ya estaba en camino. Su voz al teléfono confirmando que llegaría en menos de 30 minutos. Pero en medio de toda la actividad coordinada, hubo un momento que pasó casi desapercibido para todos, excepto para los dos protagonistas. Andrés y Clara se cruzaron en el pasillo justo afuera de la habitación. Él se detuvo. Ella también. El mundo a su alrededor seguía moviéndose a velocidad frenética, pero entre ellos había una burbuja de tiempo más lento. Gracias, dijo él. Simple, directo, sin adornos ni explicaciones innecesarias. Clara asintió. No necesitaba más. Ese gracias significaba algo. No era solo un agradecimiento profesional rutinario del tipo que se dice automáticamente. Era un reconocimiento de que ella había hecho lo correcto, de que su voz había importado, de que había potencialmente salvado a ese paciente de complicaciones serias, pero lo que ninguno de los dos esperaba era la reacción del resto del equipo. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en esa situación. Durante el resto de la mañana, Clara sintió las miradas. No eran hostiles ni acusadoras, pero tampoco eran normales. Eran diferentes. Algunos residentes la miraban con respeto nuevo, con una especie de admiración que no había estado ahí antes. Otros con curiosidad genuina, como si acabaran de descubrir que había una persona real detrás del uniforme azul. Las otras enfermeras tenían expresiones mixtas. Algunas parecían impresionadas, asintiendo con aprobación cuando se cruzaban en el pasillo. Otras parecían incómodas, quizás preguntándose qué significaba esto para la dinámica establecida del equipo. En la sala de enfermeras, durante el break de media mañana, hubo conversaciones susurradas. Clara podía sentir que hablaban de ella, aunque nadie lo hiciera directamente a su cara.
Escuchó fragmentos. Tuvo agallas. Nunca había visto a alguien hacer eso. Andrés parecía sorprendido, pero porque lo que Clara había hecho no era solo interrumpir un round. Era desafiar un orden establecido que había existido durante años, quizás décadas. Era cuestionar la jerarquía invisible, pero omnipresente, y eso generaba reacciones, algunas positivas, algunas negativas, muchas ambivalentes. Andrés también lo sintió durante el resto del día. En la sala de médicos, durante el café de media mañana, uno de los residentes más senior hizo un comentario casual, mientras removía azúcar en su taza. Fue interesante lo de esta mañana, doctor. Andrés levantó la vista de su taza, sus cejas arqueándose ligeramente en pregunta. ¿A qué te refieres específicamente? A lo de Clara. La forma en que interrumpió el round. No todos tienen el coraje de hacer eso, especialmente las enfermeras nuevas. Andrés no respondió de inmediato. Tomó un sorbo largo de café, dejando que el líquido caliente le quemara ligeramente la lengua. Miró por la ventana hacia el estacionamiento, donde los autos brillaban bajo el sol de mediodía, y entonces dijo algo que sorprendió incluso a él mismo. Palabras que no había planeado, pero que salieron con total convicción. No fue coraje, fue responsabilidad, y todos deberíamos aprender de eso. Clara vio algo importante y lo reportó. Eso es exactamente lo que queremos. No queremos gente que se quede callada por miedo a incomodar. Queremos gente que hable cuando algo no está bien. El comentario quedó flotando en el aire denso de la sala de médicos. Los otros residentes intercambiaron miradas significativas. Y en ese momento, algo cambió. No de forma dramática, no con discursos grandilocuentes o declaraciones formales. Simplemente cambió, como cuando una puerta que ha estado cerrada durante años se abre apenas una rendija, dejando entrar luz, la forma en que algunos miraban a las enfermeras al pasar, la forma en que algunos escuchaban cuando hacían observaciones, la forma en que algunos comenzaban a pensar diferente sobre el trabajo en equipo. Pequeños cambios, cambios casi imperceptibles, pero cambios al fin, y a veces, los cambios pequeños son los que más perduran. El turno continuó, pero nada se sentía igual. Era como si el aire del hospital se hubiera vuelto más ligero, o quizás más denso, difícil de describir con precisión. Era una sensación más que un hecho observable, una vibración diferente en el ambiente que todos sentían, pero pocos podían articular. Clara terminó su trabajo como siempre. Administró medicamentos siguiendo los horarios exactos, revisó pacientes con su atención meticulosa habitual, actualizó registros con su letra clara y precisa. Su rutina externa no cambió en absoluto, pero internamente algo era diferente. Había una confianza nueva en sus movimientos, una certeza en sus decisiones que antes estaba opacada por dudas. Pero ahora la gente le hablaba diferente. Eran pequeñas cosas, casi imperceptibles si no prestabas atención. Un residente que normalmente solo le daba órdenes, ahora le preguntaba su opinión sobre un paciente. Clara, tú has estado con el señor de la 307 toda la mañana. ¿Has notado algo en su respiración? Una colega enfermera que le sonreía con complicidad cuando se cruzaban en el pasillo. Un guiño silencioso que decía, «Bien hecho». El supervisor del turno que se detenía a agradecerle específicamente por su atención al detalle, cuando antes solo recibía correcciones sobre lo que había que mejorar. No era que Clara hubiera cambiado físicamente. No era que de repente supiera más o fuera más competente de lo que había sido ayer. Era que ahora la veían, realmente la veían, no como un uniforme azul intercambiable, no como un par de manos que administraban medicamentos, sino como una profesional con criterio propio, con observaciones valiosas, con una voz que merecía ser escuchada. Andrés también notó el cambio, tanto en él mismo como en el ambiente. Durante el round de la tarde, se detuvo más veces de lo habitual. Preguntó más. Escuchó más.
no de forma obvia o performativa, no como un show para demostrar que había aprendido la lección, simplemente prestó más atención genuina a lo que las enfermeras decían cuando hacían sus reportes. Y descubrió algo interesante. Descubrió que había información valiosa que se estaba perdiendo todos los días. Pequeñas observaciones que las enfermeras hacían, pero que no siempre compartían porque no se les preguntaba directamente o porque asumían que no era importante. Detalles sutiles que los médicos no captaban porque no pasaban 8 o 12 horas seguidas con los mismos pacientes. Cosas que solo alguien que está ahí, hora tras hora, turno tras turno, puede notar. Una enfermera mencionó que un paciente que técnicamente estaba mejorando, según los análisis, parecía más ansioso que los días anteriores. Andrés decidió investigar y descubrió que el paciente tenía miedo de volver a casa porque vivía solo y temía no poder cuidarse. Un simple ajuste en el plan de alta, incluyendo apoyo de trabajo social, resolvió el problema. Pero sin esa observación inicial, el paciente podría haber sido dado de alta solo para regresar días después en peores condiciones. Una de las enfermeras del turno de tarde, María, se acercó a Clara en el pasillo durante la pausa de la comida. Tenía una sonrisa cómplice en los labios. Todo el mundo está hablando de lo que hiciste esta mañana. Eres la heroína del día en la sala de enfermeras. Clara se encogió de hombros, genuinamente incómoda con la atención. No le gustaba ser el centro de conversaciones. Prefería la invisibilidad cómoda del trabajo bien hecho sin reconocimiento. Solo hice mi trabajo, María. Nada más. No. Hiciste más que eso. Hiciste algo que muchas de nosotras hemos querido hacer durante años, pero nunca nos atrevimos. Y todos lo saben. Clara no supo qué responder. Porque la verdad era que sí sabía que había hecho algo diferente. Algo que no era parte del protocolo invisible que gobernaba las interacciones entre médicos y enfermeras. Pero también sabía que era lo correcto. Y en su mente, lo correcto no debería requerir valentía especial. Debería ser simplemente lo normal. En la sala de enfermeras, durante el cambio de turno a las 3 de la tarde, hubo una conversación que normalmente no habría sucedido. Las enfermeras del turno de mañana estaban pasando información a las del turno de tarde. El ritual diario de transferencia de conocimiento. ¿Creen que Andrés se molestó? Preguntó una de las enfermeras más jóvenes, Sofía, con voz tímida. Acababa de terminar su primer mes en el hospital y aún estaba aprendiendo las reglas no escritas. No creo, respondió María pensativamente. De hecho, creo que lo respetó. Lo vi en su cara cuando salió de la habitación. Pero interrumpir un round, insistió Sofía. Siempre nos dicen que no lo hagamos, que esperemos, que busquemos el momento apropiado. A veces hay que hacerlo, intervino otra enfermera, Carmen, que llevaba 15 años en el hospital. Si algo no está bien, hay que decirlo. No importa quién esté delante. No importa si es incómodo. La vida del paciente es más importante que nuestro confort social. El silencio que siguió no era incómodo. Era reflexivo, contemplativo, como si todas estuvieran procesando algo importante, como si algo que había estado reprimido durante mucho tiempo, quizás años, finalmente estuviera saliendo a la superficie, como si una verdad obvia, pero nunca verbalizada, finalmente estuviera siendo reconocida. Andrés, por su parte, pasó la tarde pensando más de lo que había pensado en semanas, no de forma obsesiva o ansiosa, pero sí con cierta incomodidad productiva. Se preguntó cuántas veces había pasado por alto observaciones importantes simplemente porque no había creado el espacio para escucharlas, cuántas veces había dado por sentado que él, como médico, tenía toda la información relevante cuando en realidad solo tenía una pieza del rompecabezas. ¿Cuántas veces había mantenido la jerarquía a costa de perder perspectiva valiosa? No se sentía culpable exactamente. No era ese tipo de sentimiento pesado y paralizante, pero sí se sentía consciente, consciente de sus puntos ciegos, consciente de que ser un buen líder no significaba tener todas las respuestas,
sino crear las condiciones para que todos contribuyeran con las piezas que tenían. Y eso era algo diferente, algo que no le habían enseñado en la escuela de medicina. Al final del turno, cuando Clara estaba en la sala de enfermeras preparándose para irse, organizando su área para la siguiente persona, Andrés la encontró en el pasillo. No fue planeado. No fue una búsqueda intencional. Simplemente se cruzaron en uno de esos momentos casuales que a veces resultan ser importantes. ¿Cómo está el paciente de la 204? Preguntó Andrés, su tono casual, pero con interés genuino. Estable, doctor. El urólogo resolvió la obstrucción. Era un cálculo grande que estaba bloqueando la uretra. Ya está orinando normal. La función renal está mejorando según los últimos análisis. Bien, muy bien, dijo Andrés asintiendo. Hubo una pausa. Una de esas pausas que pueden ir en cualquier dirección, que pueden terminar con una despedida cortés o con algo más significativo. Clara, dijo Andrés finalmente, su voz más suave que de costumbre. Lo que hiciste hoy no fue fácil. Sé que no fue fácil. Tampoco fue difícil, doctor. Solo fue necesario. Cuando ves algo que no está bien, tienes que decirlo. No puedes quedarte callada y luego preguntarte si... Andrés asintió lentamente, absorbiendo las palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba aprendiendo algo fundamental, algo que no venía de un libro de texto o de un congreso médico internacional, algo que venía de simplemente prestar atención, de simplemente estar presente. Mañana, dijo con una decisión que sorprendió a ambos. Cuando haga el round, me gustaría que me dijeras si notas algo. Cualquier cosa. No importa si parece pequeño. No importa si estoy en medio de una explicación. Si ves algo que te preocupa, quiero que me lo digas. Clara lo miró sorprendida, sus ojos grandes procesando lo que acababa de escuchar. Eso era más que un agradecimiento. Era una invitación. Era un cambio de paradigma. ¿En serio, doctor? En serio. Totalmente en serio. Y con eso, ambos se despidieron. Cada uno se fue a su casa. Cada uno con pensamientos diferentes girando en sus mentes. Pero ambos con la sensación palpable de que algo había comenzado a cambiar. Algo que era más grande que un solo caso. Más significativo que una sola interrupción. El hospital seguía siendo el mismo edificio de 6 pisos. Las máquinas seguían haciendo los mismos sonidos. Los pasillos seguían oliendo a desinfectante mezclado con café. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que dos personas se relacionaban, y eso, a su manera, era revolucionario. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que nadie había anticipado. No porque hubiera grandes cambios visibles inmediatos, no porque de repente todo el hospital funcionara de forma radicalmente diferente, sino porque los pequeños cambios, esos ajustes sutiles en comportamiento y actitud, se volvieron evidentes para quien prestaba atención. Andrés comenzó a incluir a las enfermeras en las discusiones de casos de forma más regular, no de forma oficial, con memorandos o anuncios en reuniones, no con grandes declaraciones sobre nuevo protocolo de comunicación, simplemente haciendo preguntas, haciendo pausas, creando espacios para que hablaran. ¿Qué has notado durante el turno? ¿Cómo estuvo el paciente durante la noche? ¿Algo que te haya llamado la atención que quieras compartir? Al principio, algunas enfermeras se sorprendían visiblemente. Levantaban las cejas, dudaban, miraban a su alrededor como preguntándose si la pregunta era realmente para ellas. Otras dudaban si compartir lo que habían observado, preguntándose si sería relevante o si sonarían tontas. Poco, con cada día que pasaba, comenzaron a hablar. Y Andrés descubrió un mundo de información que había estado ahí todo el tiempo, como una frecuencia de radio que finalmente aprendía a sintonizar. Clara, por su parte, no se volvió más vocal de repente ni comenzó a interrumpir constantemente. Seguía siendo la misma persona callada y atenta de siempre. Su personalidad fundamental no cambió de la noche a la mañana, pero ahora había algo diferente en su lenguaje corporal. Una confianza sutil
en la forma en que sostenía su carpeta, la certeza en sus ojos de que su voz importaba, de que lo que veía y sentía tenía valor real y reconocido. Un martes por la mañana, durante el round habitual, Clara notó que un paciente en la habitación 310 tenía una ligera decoloración en la piel. Nada dramático, nada que gritara emergencia, solo un cambio sutil en el tono, un amarillamiento casi imperceptible en la esclerótica de los ojos que probablemente solo alguien que lo había visto el día anterior podría notar. Esta vez, no dudó. No hubo batalla interna. No hubo 5 minutos de deliberación. Doctor Andrés, ¿podría revisar al señor de la 310 cuando tenga un momento? Hay algo en su piel que no se ve normal. Parece que tiene un tono ligeramente amarillento que no estaba ayer. Andrés se detuvo inmediatamente. Los residentes esperaron sin incomodidad. Y esta vez, nadie se sorprendió. Era simplemente lo que hacían ahora. El nuevo normal que se había establecido sin necesidad de reglas escritas. Andrés revisó al paciente con su atención característica. Y efectivamente, había una ictericia temprana, apenas perceptible, pero definitivamente presente. Un signo de que el hígado no estaba funcionando óptimamente, algo que, si se detectaba temprano como ahora, podía tratarse fácilmente con ajustes en medicación, pero que, si se pasaba por alto durante días, podría complicarse significativamente. Oh, Clara, muy buen ojo, dijo simplemente, sin hacer gran alboroto pero con apreciación genuina en su tono, y continuó con su trabajo, ordenando los análisis hepáticos correspondientes. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que todos trabajaban juntos. No era que la jerarquía hubiera desaparecido mágicamente. Los médicos seguían siendo médicos con sus responsabilidades y autoridad. Las seguían siendo enfermeras con sus propias responsabilidades. Las líneas profesionales seguían existiendo. Pero ahora había algo más superpuesto sobre esa estructura. Había colaboración genuina, había respeto mutuo que iba en ambas direcciones, había la comprensión compartida de que todos veían diferentes piezas del mismo rompecabezas complejo y que juntos creaban una imagen más completa. Los residentes también aprendieron lecciones valiosas durante esas semanas. Comenzaron a preguntar más activamente a las enfermeras, a escuchar con más atención cuando reportaban observaciones, a valorar la experiencia práctica tanto como el conocimiento teórico que habían adquirido en la escuela de medicina. Un título no equivale automáticamente a tener toda la información relevante. Una tarde de jueves, uno de los residentes más jóvenes, Felipe, se acercó a Clara en la sala de enfermeras. Tenía una expresión genuinamente curiosa en su rostro, no condescendiente ni superficial. «Clara, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Felipe. Dime». «¿Cómo supiste lo del paciente de la 204? Me refiero, ¿qué fue lo específico que te hizo pensar que algo estaba mal? Porque en los números todo parecía estar bien». Clara pensó por un momento antes de responder, queriendo articular algo que era más instinto que proceso lógico. No fue una sola cosa específica, fueron muchas pequeñas cosas juntas que creaban un patrón, la forma en que se movía en la cama, o más bien, la forma en que no se movía, el color de su piel que parecía ligeramente más pálido, su respiración que era un poco más superficial. Cuando pasas suficiente tiempo con los pacientes, realmente con ellos, comienzas a notar cuando algo cambia, aunque sea sutilmente. Es como conocer a una persona lo suficiente como para notar cuando algo en su expresión está diferente, incluso si no pueden verbalizar qué es. El residente asintió pensativamente, absorbiendo la información como si fuera una clase magistral que nunca había recibido en la universidad. Creo que en la escuela de medicina nos enseñan a buscar signos grandes y obvios, síntomas cardinales, hallazgos de laboratorio anormales. Pero nadie nos enseña realmente a prestar atención a lo pequeño, a lo sutil, a la intuición basada en experiencia. Quizás deberían, dijo Clara, con una pequeña sonrisa que era más sabia que su edad aparentaría.
Porque a veces lo pequeño es lo que marca la diferencia entre detectar algo temprano o tarde. Y en ese intercambio simple, algo importante pasó. El respeto no era solo de arriba hacia abajo en la jerarquía hospitalaria. No era solo los médicos condescendiendo a reconocer a las enfermeras. Era circular. Era mutuo. Era un reconocimiento de que cada persona en el equipo, independientemente de su título, tenía conocimiento valioso que contribuir. Andrés observaba estos cambios desde cierta distancia profesional. No intervino constantemente. No hizo discursos motivacionales en reuniones. No creó programas formales de integración de equipo. Simplemente dejó que las cosas fluyeran naturalmente, como un río que encuentra su propio cauce. Y se dio cuenta de algo profundo, que el mejor liderazgo no era imponer su visión o mantener control rígido,